Bien, gracias por permitirme este espacio. Saludos a todos, saludos a todas. El tema de nuestra reunión de ahora es una exposición sobre los avances y retrocesos de la extrema derecha europea. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? En que hay algunos países, ya veremos cuáles, dominados totalmente por la extrema derecha, mientras hay otros en los que la extrema derecha está en ascenso. Para empezar, distingamos de qué estamos hablando. Todos sabemos que hubo una Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Esa Segunda Guerra acabó con un deseo de todos los países y de todo el mundo que habían ya formado las Naciones Unidas a partir de la Liga de las Naciones, que estaba formada desde antes, de que no hayan más guerras. Y estábamos frente a la existencia de una Unión Soviética, que era un país triunfador en la guerra, claro, en enorme costo, una Europa prácticamente destruida, Alemania destruida, Inglaterra destruida prácticamente, Francia había sido ocupada, y en esas condiciones se empieza el programa de la Unión Europea. La idea de establecer una unión de países y como los sectores que estaban gobernando en Francia, en Inglaterra estaban los Labour, los laboristas, y en Italia también los antifascistas, se pusieron de acuerdo estos países que tenían gobiernos que vistos desde estos años podrían ser considerados como de clara izquierda, diseñaron un programa social democrático, un programa de justicia social, de seguridad social universal, de educación pública universal. Ese programa fue construido en todos estos países y se mantuvo aprovechando una época de bonanza y de crecimiento, que fue entre 1945, término de la guerra, y aproximadamente 1980. A partir de los 70, es decir, a los 25 años o 20 años, este proyecto empieza a hacer agua. ¿Por qué? Empieza la crisis petrolera, hay un proceso de inflación mundial. Bueno, es largo enumerar en detalle las causas de esta crisis. El hecho es que esta crisis que detuvo el crecimiento, que era indispensable de Europa para poder mantener el proyecto socialdemocrático, determinó que lo que ahora conocemos como neoliberalismo triunfara finalmente en los años 80 con los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra. A partir de ese programa neoliberal de los 80, se detiene el proyecto social democrático europeo. Entonces ahora en lo que estamos es en las ruinas de ese proyecto social democrático, que al detenerse no pudo ampliar la justicia social en momentos en que la crisis mundial presentó nuevos desafíos a Europa. Ese programa neoliberal de los 80 prometió mucho, pero no consiguió nada. Prometió prosperidad, no logró hacer crecer la economía. Solamente logró que las grandes riquezas se acumulasen más y la pobreza empezase a renacer incluso en Europa. Entonces, este programa neoliberal de los 80 perdió legitimidad y apareció entonces, para pretender reemplazarlo, una serie de movimientos
algunos pequeños, otros de mayor dimensión, ya lo explicaremos, que es lo que podríamos considerar la ultraderecha o la nueva derecha el año 2020-2021. Como vamos a ver, en realidad algunos de estos movimientos vienen de bastante antes, se van gestando desde antes. Es bueno decir antes de empezar que no debemos llevarnos por los estereotipos. No es una ultraderecha homogénea. Estamos hablando de muchos movimientos distintos, no están unidos, tienen claras divisiones y peleas internas, y bueno, ya lo iremos viendo en el curso de esta exposición. Aquí está, aunque desgraciadamente la vista no es muy nítida, está un poco borrosa, un resumen de estos partidos de extrema derecha, la presencia de estos partidos de extrema derecha en este momento en el Parlamento Europeo. Si ustedes pueden distinguir, no sé si está bien, se está viendo mi cursor, tenemos un representante solamente del Partido Nacional Demócrata de Alemania, otro representante del Partido Azul de Alemania, otro representante de Alternativa para Alemania. Entonces ya ven ustedes que la ultraderecha alemana está dividida en el Partido Nacional Demócrata, el Partido Azul y Alternativa para la Democracia. También tenemos el Partido de la Libertad de Austria, con 4 representantes. Tenemos los flamencos, el Partido Interés Flamenco con un representante, el Movimiento Nacional Búlgaro con un representante, otro partido búlgaro con un representante, el Partido Popular Danés con 3 representantes y así. Entonces vamos a encontrar representantes de Alemania, Austria, Bélgica, de la parte flamenca de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, donde hay nada menos que 15 representantes, pero la ultraderecha ha perdido muchos porque tuvo 23 antes, pero en realidad también son, como están ustedes viendo, 4 derechas francesas de Agrupación Nacional, los Patriotas, Debout la France y Rassemblée Bleue, que es una escisión del movimiento de Marine Le Pen. Tenemos también Amanecer Dorado de Grecia, Fidesz, que es un movimiento muy importante, como vamos a ver, de Hungría, con 11 representantes, Liga Norte de Italia, con 6 representantes, y así tenemos también la Unión Cívica Húngara, etcétera, etcétera, etcétera. No hay mucho tiempo para hacer toda la lectura de toda la lista, pero lo que sí debemos decir es que están presentes casi todos los países de Europa con grupos de ultraderecha en este Parlamento. Hay algunos que no están, pero ya veremos más adelante esa lista. Bueno, entonces, más o menos, estos movimientos significan un 15% del electorado y un 15% de la representación. Estamos hablando, sin embargo, de una derecha que podría estar en crecimiento. Subrayo aquello de podría, porque como vamos a ver también, la situación europea es bastante movediza. Y aquí en esta otra vista presentamos ya no la representación en el Parlamento Europeo, sino en los parlamentos de cada país. Y ahí se van ustedes a dar cuenta de la dimensión de esta representación, porque por ejemplo, el más poderoso partido de la derecha europea está en Hungría,
que es el Fidesz de Orbán, que tiene nada menos que 142 de 199 escaños en el Parlamento húngaro. El de Polonia, el movimiento que se llama Ley y Justicia, PIS, que tiene 264 de 460 representantes. Y luego vienen ya movimientos de menor dimensión, Partido de la Libertad de Austria, la Liga Norte, que es un partido clásico de derecha en Italia, que no tiene una representación muy menor, porque son 155 representantes de 630 parlamentarios, los derechistas daneses, los finlandeses, los eslovacos, los de Estonia, los de Suecia, el país de la socialdemocracia, donde la socialdemocracia está gobernando en este momento, pero tienen 62 representantes en el Parlamento, los denominados demócratas de Suecia, que son la extrema derecha, porque en realidad el partido de derecha en Suecia es el Partido Liberal. Y luego, así, una vez más, los Países Bajos, Letonia, Alemania. En Alemania tienen 91 representantes. Bulgaria, la República Checa, España, Grecia, Lituania, etc. Entonces, ya esto nos da la dimensión tanto de la representación en el Parlamento Europeo como la representación en los parlamentos de cada uno de estos países. Veamos ahora el movimiento más importante de la derecha europea, el de Viktor Orbán. Viktor Orbán es un excomunista. Fue secretario, nada menos que secretario de la Juventud Comunista Húngara durante el régimen comunista que, como todos sabemos, se disolvió en los años 90. Fue miembro del Congreso ese mismo año, pero es un hombre ligado a Soros. Soros, la fundación de Soros, que es la Open Society, Sociedad Abierta, lo becó en 1989 en Oxford, entonces tiene educación inglesa, y se afilió a la Internacional Liberal, pero tuvo un rápido proceso de derechización y luego de haber sido comunista pasó a ser liberal y después de haber sido liberal se desafilió de la Internacional Liberal y formó el Partido Popular Europeo de Derecha desde el 2002. Pero este señor tiene nada menos que el 52% de los votos hasta ahora, los mantiene a pesar de que los consiguió desde 2010 y eso le permitió ser primer ministro. ¿Cuál ha sido el programa y qué es lo que está haciendo Orbán en Hungría? Bueno, lo primero que hizo fue, por supuesto, unirse a la OTAN. Todos sabemos que los ex países socialistas tenían su propio pacto militar, que fue disuelto con la caída de la Unión Soviética, y rápidamente Hungría se afilió a la OTAN, que es el pacto militar europeo bajo el financiamiento y la dirección de los Estados Unidos. Luego, por supuesto, hubo, como ya sabemos, una privatización de las industrias húngaras. Hungría era un país bastante industrializado en la época comunista. Y vino el programa que ya todos conocemos, es decir, recorte de impuestos a los ricos, recorte de los impuestos, recorte de las cotizaciones, disminución de las cotizaciones al seguro social, reducción de la inflación, cosa que consiguió, y por eso es que la gente lo apoya tanto, una de las razones por las cuales la gente lo apoya tanto, y la reducción del desempleo, pero
el reemplazo del empleo de estabilidad, que era conocido en la época comunista y postcomunista, por el subempleo que todos nosotros conocemos, es decir, por el empleo precario. Entonces, cuando él ha logrado incrementar las cifras de empleo, se trata de un empleo de esa pésima calidad. Suprimió la ayuda del Estado para los gastos de matrícula universal, de matrícula universitaria, suprimió las prestaciones de maternidad para las mujeres jóvenes, disminuyó la cantidad de sesiones de la Asamblea Nacional, es decir, prácticamente le quitó los poderes a la Asamblea Nacional y estableció relaciones con la Odebrecht húngara, que es la Lockheed, que es la empresa constructora de aviones norteamericana que financió y sobornó a una buena cantidad de los funcionarios de Orbán. Y por supuesto estableció una ley de control de los medios de comunicación que le permite mantener a los medios de comunicación permanentemente bajo su égida. Pero su programa es mucho más ambicioso y mucho más peligroso. Por ejemplo, ahora en Europa está prohibido, ahora, perdón, en Hungría, está prohibido dormir en la calle. Si alguien en Budapest se le ocurre dormir en la calle, tiene una multa de 500 euros. Y si no puede pagar esos 500 euros, que equivalen más o menos a 2.000 soles, al cambio de ahora, vas a la cárcel. Él ha construido con ayuda europea una red de púas, una alambrada de púas de 40 kilómetros para separar a Hungría de Serbia y de Croacia y que no entren por ahí los migrantes. Ha reducido los asientos del Parlamento solamente a 199. Ha suprimido en la nueva Constitución que ha hecho aprobar el artículo de la Constitución que establecía que las mujeres deben tener un salario igual por un trabajo igual con los hombres. Ha limitado el derecho de huelga. Es opuesto a la ayuda de los pobres, los desempleados y a todas las personas que el Estado húngaro de Orbán señala como improductivos. Rechaza oficialmente el estado de bienestar y ha recortado considerablemente los presupuestos para la investigación científica y para las artes. Y por supuesto hay una persecución permanente y sistemática contra la minoría gitana, que es una minoría que hace muchos años vive en Hungría. Los refugiados sirios han sido expulsados y en algunos casos torturados, y ha dado una ley que pena con la prisión a quien ayude a los inmigrantes. Y ha promulgado una nueva ley que los húngaros le llaman la ley de la esclavitud. Esa ley aumenta de 250 a 400 el número de horas extras al año que los trabajadores están obligados a prestarle al empleador si es que el empleador se lo pide. Ha establecido una semana laboral de 6 días, es decir, que en Hungría ahora se está trabajando los sábados también, y permite que los empleadores puedan pagar a sus empleados horas extras 3 años después. O sea, tú trabajas horas extras en Hungría y tu empleador te paga 3 años después. Y en reiteradas declaraciones ha dicho que él quiere construir un Estado iliberal, lo que llama no un Estado liberal, sino un Estado iliberal, equiparable a Rusia, a China, a Singapur y a Turquía. Bueno, y ha negado entrada sistemáticamente a personas de religión musulmana, y Hungría rechaza oficialmente bajo Orbán
el multiculturalismo. Entonces, es un régimen claramente neofascista en las condiciones políticas actuales. El otro derechista importante que está en el gobierno es Mateusz Morawiecki, del Partido Ley y Justicia de Polonia. Todos sabemos que Polonia es un país ultracatólico que tiene cuentas históricas milenarias con Rusia, es un enemigo histórico de Rusia y por tanto a los europeos anticomunistas y antirrusos les conviene tener relaciones privilegiadas con Polonia, pero han tenido muchos problemas con Polonia, porque Mateusz Morawiecki es un banquero relativamente joven, ha sido becado también por la fundación, así como Orbán fue becado por Soros, Kellogg fue becado por la, perdón, Morawiecki fue becado por Kellogg. La fundación Kellogg es una fundación norteamericana y por tanto está muy ligado psicológicamente y educativamente y no sé si atreverme a decir también políticamente a los Estados Unidos. Es un abogado, es un historiador, ha sido ministro de Economía de Polonia, es actualmente primer ministro, ha sido viceprimer ministro, en fin, tiene una gran experiencia en gobierno desde hace muchísimos años en el gobierno polaco. Pero el señor Morawiecki ha creado muchos problemas a la Unión Europea cuando ha manejado su Corte Suprema, la Corte Suprema de Polonia, de manera que los jueces sean reemplazados y aplica una política nacionalista, es decir, que Polonia no reconoce judicialmente a la jurisdicción europea en este momento, a pesar de que es un país que está formalmente dentro de la Unión Europea, un ratito, por favor. está Héctor, en un una momentito. rebeldía legal frente a los elementos centrales de la arquitectura jurídica europea. Seguramente ustedes sabrán por los diarios que en este momento Polonia se encuentra en conflicto con Bielorrusia. Bielorrusia es un país aliado de la ex Unión Soviética de Rusia y por tanto hay prácticamente una frontera candente, de candela, no solamente en Ucrania en este momento, sino también entre Bielorrusia y Polonia. Si alguien puede apagar su micrófono, por favor, porque se está filtrando una bulla fuerte. Milciades, por favor, compañero, apague su micro, igual Dolores Sánchez. Compañero Milciades, por favor, apague su micro. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, veamos ahora a la gente que no está en el gobierno. El caso, porque también hay una vieja derecha, hay una vieja ultraderecha y hay una nueva ultraderecha. Y eso es sobre todo Francia. Podríamos decir que la vieja derecha francesa fue la derecha de Gaulle. La ultraderecha, la vieja ultraderecha francesa es la de Le Pen, de Marine Le Pen. Y la nueva ultraderecha francesa es la de Éric Zemmour. Entonces, es muy interesante decir, informarles a ustedes lo que sostiene Éric Zemmour, porque nos empieza a dar una idea de lo que está pensando, escribiendo y sosteniendo la ultraderecha europea. En primer lugar, Zemmour es lo que se llama soberanista. Caracteriza a la ultraderecha europea la búsqueda de soberanía. Eso significa un nuevo nacionalismo. Y el nacionalismo en Europa es una confrontación con Bruselas. Es decir, acusaciones contra Bruselas, contra la Unión Europea,
Se acusa a la Unión Europea de ser burocrática, de ser autoritaria, etcétera, etcétera. Zemmour se define también como reaccionario y patriota, ¿no? Y obviamente, tal como Orbán, es opuesto al modelo multiculturalista. Cree que el Islam es incompatible con los valores republicanos, se opone al uso de símbolos religiosos en el espacio público, pero igual que Trump, y de Trump no vamos a hablar ahora porque estamos hablando solamente de Europa, igual que Trump, critica las intervenciones coloniales, cree que han sido un fracaso y prefiere más bien una especie de realpolitik, es decir, arreglar las cosas y evitar la confrontación bélica. Critica precisamente a los neoliberales y a la derecha que está gobernando Europa, haber llevado a Europa al fracaso en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Es claramente opuesto al feminismo y al matrimonio homosexual. Su libro, El primer sexo, que es una paráfrasis de Simone de Beauvoir, es muy divertido porque este es un hombre culto, es periodista, escribe muy bien, es comunicador, o sea, no pensemos que es alguien que no tenga ideas en la cabeza, tiene muchas ideas en la cabeza, ha escrito varios libros. En ese libro, en la crítica del feminismo, sostiene que en el primer sexo sostiene que los hombres han renunciado a ser tales, ¿no? En la sociedad hoy día, y que hay una feminización general de la sociedad y también de los varones. Bueno, está por la recuperación de la moneda nacional, quiere un plan industrial nacional, recuperar las industrias francesas que han sido desplazadas a China, quiere defender los sectores estratégicos de la economía francesa, quiere que Francia produzca y consuma lo que produce, justifica el colaboracionismo con los nazis de la República de Petén, eh, porque dice que fue necesario para salvar a los judíos, cosa que por supuesto es absolutamente falsa. Se declara partidario de Bonaparte y de Gaulle, y él sostiene que los gobiernos en Europa están fomentando la inmigración de negros, como él dice, para que haya menos blancos. Y cree que si las cosas siguen por ese camino, la población nativa de Francia será reemplazada por poblaciones no europeas. Y ahora entremos a Vox, que ya es más familiar porque hablan castellano. Bueno, Vox viene, aquí hay un error, 2013, no 3013. Me he equivocado nada menos que en 1000 años. Disculpen ustedes. Vox nació el año 2013 en la Fundación para la Defensa de la Nación Española y la Fundación Dicenso. Tuvo 10% de votos el 2019, tiene 24 diputados en el Congreso de los Diputados de España y 3 eurodiputados. Obviamente, como todos estos movimientos, está vigorosamente en contra de la inmigración, ha pedido que el ejército intervenga para frenar la llegada de los inmigrantes a las Islas Canarias, que es todo un problema. En este momento que les estoy hablando, acaban de llegar como 9,000 inmigrantes más por el Canal de la Mancha a Inglaterra, procedentes de Francia. Ese es un problema que estos países viven todos los días. Quieren la eliminación de las autonomías, nada menos, los de Vox. Las autonomías
son la descentralización de España. Las autonomías son los gobiernos de Andalucía, de Cataluña, de Galicia, en fin, de la propia Madrid, ¿no? Y quieren retornar a un Estado centralizado, que se baje los impuestos a las altas rentas y a las sociedades empresariales, que se suprima el Senado de España, reivindican la tauromaquia. Hay videos muy divertidos de defensa de las corridas de toros como parte de la tradición española. Reivindican la caza también, la caza con Z, esa diversión en que los reyes de antes y los ricos, todavía lo hacen aquí en Inglaterra, persiguen animales indefensos y se divierten matándolos. Reivindican la recuperación de Gibraltar, que en este momento está en manos de Inglaterra. Piden mano dura contra los catalanes separatistas, defienden el franquismo, la dictadura de Franco, y tienen una línea que se llama la hispanósfera. La hispanósfera significa que ellos sostienen que los pueblos de habla española, que por supuesto no solamente están en España, sino también en África, con los saharauis, y por supuesto en América Latina, que ellos no le llaman América Latina, sino América Hispana, y la población hispana de los Estados Unidos, todos ellos deberían formarse para ellos, según sostienen, una sola entidad, una sola identidad, y por supuesto el rol de España, de la España actual, sería liderarlos, ¿no? Entonces, esa es la visión de la hispanósfera. Y por supuesto, reivindican mucho la conquista, sostienen que, y eso lo ha dicho Aznar, aunque Aznar no pertenece a Vox, pero es un hombre muy cercano a Vox, pues, porque está en el Partido Popular y Vox nació del Partido Popular. Sostienen que España nos hizo un favor a los latinoamericanos al civilizarnos, porque nosotros éramos salvajes. Entonces nos dio la civilización, nos dio su idioma, y nosotros deberíamos, en vez de hablar contra España, agradecer a España el habernos civilizado. Y sobre esto hay una enorme cantidad de libros publicados en Madrid en este momento. Y yo estoy precisamente trabajando un texto sobre eso y discutiendo esa historia, porque esa historia, ese discurso lo vamos a tener en algún momento en América Latina, y va a haber quien lo defienda, porque no nos olvidemos que la derecha peruana ha sido también hispanista, hispanófila. Un personaje notable de Vox, cercano a Vox, es Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La comunidad ese cargo equivale a lo que sería en el Perú el gobernador, es digamos, la gobernadora de Madrid, ¿no? Esta es la mujer que dice que no debería decirse Latinoamérica, sino Hispanoamérica, la que defiende la corrida de toros y la que acusa a los socialistas de ser comunistas, a los socialistas del PSOE de ser comunistas, y a sus aliados también de serlo, y de causar el que va a ser el gran apagón en Madrid, porque ustedes saben que en este momento hay un problema energético muy grande en España, en general en estos países de Europa, y se teme un gran apagón, es decir, el corte de la energía eléctrica en algún momento. Entonces ella es una de las que anda amenazando ese corte de la energía eléctrica, y por supuesto le echa la culpa de todo al gobierno socialista. Y he reservado la última parte de mi exposición, ya termino porque me parece que estoy siendo demasiado largo, con José Antonio Cast, que aunque no es europeo, es casi como si fuera una prolongación de estos movimientos.
y él está candidateando, como ustedes saben, a la presidencia de Chile en las elecciones que tendrán lugar mañana domingo. Este señor José Antonio Kast es hijo, no como él dice, de un joven alemán que militaba en el partido nazi porque en su época le obligaban a todos los chicos a militar en el partido nazi. No, no, no. Él es hijo de un oficial de la Wehrmacht, de un jefe de la Wehrmacht, del ejército nazi. Es hermano de un ministro que ha sido presidente del Banco Central en la época de Pinochet. Está muy ligado al pinochetismo. Ha sido miembro del estudio de abogados de Pinochet con Francisco Pinochet, el hermano de Pinochet. Es miembro de un movimiento muy parecido al movimiento al que pertenece aquí Porky, que se llama el Skonstat, que es un movimiento mariano alemán, que son adoradores de la Virgen María, todos los que según ellos están enamorados de la Virgen María, cosa que si existiera la Inquisición hoy día ya los habrían quemado vivos, porque enamorarse de la Virgen María es una herejía. Era una herejía en el siglo XVI, ¿no? Pero bueno, estas sectas son sectas, según ellos dicen, marianos, ¿no? O marianas. El mismo Antonio Kast hizo propaganda por el apoyo al sí a Pinochet en el plebiscito de 1988. Ha sido miembro de la UDI, ha sido nada menos que el secretario general de la UDI, que es la fracción derechista chilena, y jefe de su bancada en la Cámara de Diputados, y es admirador de Bolsonaro. Entonces, más credenciales de ultraderechista y de neofascista no puede tener. Sin embargo, si ustedes vieron los 3 debates que han habido entre él y el candidato socialista de Chile, él ha tratado de disimular mucho esto, se ha tratado de cubrir, pero sus antecedentes lo revelan y lo desmienten totalmente. Bueno, terminemos aquí con una conclusión rápida. ¿Cuál sería el programa general de la extrema derecha europea? Que tiene mucho que ver también con el programa general de la extrema derecha global y, por supuesto, peruana. En el caso de los europeos, el retorno a la grandeza imperial. Esto es muy importante. Esto es muy importante en Inglaterra, en Francia, en Polonia, en Hungría y, por supuesto, en España. Todos quieren retornar al imperialismo, pero ni siquiera al imperialismo del siglo XX, al imperialismo del siglo XVI y, por supuesto, al colonialismo. Hay en todos ellos una obsesión antirrusa y anticomunista. Ahora mismo, incluso los gobiernos que no son ultraderechistas, pero son derechistas neoliberales, están hablando de que Rusia quiere invadir a Ucrania y están preparando un conflicto entre Rusia y Ucrania, porque quieren afiliar a Ucrania a la OTAN. También son, por supuesto, antisocialistas, están contra la migración, no aceptan la migración, y sus propuestas para la precariedad laboral nos llevan hacia eso, a la precariedad, es decir, a una sociedad de precarios, como ha dicho Isabel Lorey, que es una teórica, que ella habla de la sociedad de los precarios, que es la sociedad de hoy día, la sociedad donde no hay derechos. Y por definición, esta extrema derecha es una derecha antiderechos, pero no solamente anti los nuevos derechos, es decir, los derechos de los LGTBI, homosexuales o las mujeres, no,
de todos los derechos, empezando, por supuesto, por los derechos laborales. En la práctica, ellos quisieran estar antes de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos niegan los crímenes de guerra que Europa ha cometido. Todos son antivacunas. En este momento hay un movimiento antivacunas bastante importante en algunos países de Europa. Todos sostienen que la economía es más importante que la pandemia y que a pesar de que ahora aquí en Europa la presencia de Omicron es espectacular, espectacular, lo cual está obligando a Inglaterra a cerrar posiblemente en Navidad. Francia ya cerró, Holanda acaba de cerrar hoy día, en fin. Sostienen que el cambio climático es una gran mentira. Por supuesto, son antigénero, son antiecologismo y son antiaborto y son defensores de la religión y la educación religiosa y, por supuesto, están contra todos los progresistas. Están contra la tiranía del progresismo, como llaman en Europa, a la tiranía a lo que ellos dicen que es la tiranía del PSOE y de partidos similares, partidos socialistas muy moderados que están gobernando en España, en Portugal y otros países, que serían los llamados caviares en el Perú. Bueno, y aquí termino. Y sin embargo, antes de terminar, yo me resisto a comparar esta extrema derecha europea con la peruana, porque resulta que cuando leo los libros de la gente de extrema derecha europea, ellos por lo menos piensan, por lo menos argumentan. En algunos casos, como el francés, son muy divertidos y son grandes comunicadores, pero no pueden ser comparados con un Porky, con un almirante o exalmirante de los que tenemos en el Congreso peruano, que son gente absolutamente primitiva, con perdón de los primitivos, ¿no? Y precaria, que no son capaces de expresar una sola idea y que más bien constituyen bandas criminales y no grupos políticos. Aquí estamos hablando no de bandas criminales, hemos hablado de grupos políticos, con todo lo discutibles que pueden ser, pero son grupos políticos. En el caso peruano, creo que estamos hablando de algo muy distinto. Bueno, muchas gracias y aquí termino la exposición.